Felicidades en el Espíritu Santo, hermanos. Hoy es Pentecostés. Hace 50 días celebrábamos el Triduo Pascual. Hoy vemos cómo el Señor ha cumplido sus promesas y nos manifiesta todo el poder de su amor, soplando su Espíritu sobre nosotros para asistirnos, dirigirnos, animarnos y conducir a su Iglesia. Con la dicha del Espíritu de amor entre nosotros, celebremos Pentecostés. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso donde vivimos nuestra Pascua. Y dentro de esta celebración grandiosa, este don del Espíritu Santo, donde oramos por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor, a la compasión de Dios, por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, para que lo asumamos como el querer de Dios para nosotros, para vivir como Iglesia Comunión. Oramos por la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, a realizarse del 21 al 28 de noviembre de este año, y por la preparación, el tiempo de escucha en el que todos estamos llamados a participar, respondiendo los cuestionarios pertinentes. Oramos también por la salud de Elía Pimentel Arjona, de Sofía Montenegro, de José Moscoso, de Tania Romero, del Padre Pío Jiménez, por la salud integral del Padre Aristides Rodríguez y su familia. Oramos por el descanso eterno de Jorge Tito Rodríguez Martínez. Oramos por todos los enfermos a causa del COVID-19, en particular los que están desesperados, desconfiados. Oramos por el personal de salud, por la Policía Nacional, en particular los linces y el Servicio Nacional de Fronteras. Oramos también por nuestra acción significativa de este día, invitados a vivir la santidad en el amor como María, descubriendo qué parte del cuerpo de Cristo nos gustaría ser y cómo vivir la unidad en el cuerpo del Señor. Ante todo, reconozcamos que muchas veces hemos fallado porque no nos abrimos, no recibimos el Espíritu Santo, nos cerramos al Espíritu del amor de Dios. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar y hacer una vida nueva según el Espíritu de Dios. Que tu Espíritu nos convierta. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que tu Espíritu nos purifique. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que tu Espíritu nos renueve. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Entonemos con mucha alegría el himno de alabanza a nuestro Dios. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz.
gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, te damos gloria, Dios poderoso, Rey celestial, Padre de bondad. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Jesucristo, único Hijo, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, quitas los pecados, oyes nuestros ruegos, ten piedad. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. A la derecha estás sentado, eres el Santo, eres Señor. Recibe gloria, oh Jesucristo, con el Espíritu y el Padre Celestial. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Gloria en el cielo al Dios eterno, y en la tierra los hombres paz. Oremos en silencio. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en el comienzo de la predicación evangélica. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes
venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos.
Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Si tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti tu fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos celebrado esta cincuentena pascual con la fuerza que de ella misma brota, que es la fuerza de la resurrección, la fuerza de la vida que se abre paso, la fuerza de la vida de Jesús que vence la muerte, el pecado y el mal. Y de esta fuerza viene toda la energía para que como iglesia sigamos viviendo todo el tiempo litúrgico, tratando de entender aquello que originalmente dio motivos para que esto sea una fiesta y que tiene sus raíces en el mundo hebreo, entendiendo cómo para los hebreos hay momentos
primordiales, fundantes, donde Yahvé ha actuado grandemente con ellos. Momentos como el paso que realizan de la esclavitud a la libertad, donde se incluye el paso del ángel exterminador y cómo los hijos hebreos perviven gracias a la sangre puesta en la jamba de las puertas y que marca un elemento fundamental de la Pascua judía. Y también precisamente la salida, el paso del Mar Rojo y la fuerza amorosa de Dios. Pero ellos también recuerdan que anteriormente la desgracia de la humanidad acaeció cuando la humanidad pretendió ser como Dios y crean o construyen la Torre de Babel, que no es otro símbolo más que la experiencia de la ciudad versus la experiencia de un pueblo seminómada. Y como en la ciudad, en la experiencia babilónica, los sigurats, esos edificios que tenían y que en la parte superior hacían los cultos a sus dioses, y como ellos ven en estas torres la destrucción y la división. Por eso Pentecostés no se puede entender desde todos estos puntos si no se miran plenamente. Es desde estos puntos donde podemos entender Pentecostés. En primer lugar, la fiesta de Pentecostés o Pentecosta, que viene de penta, que es 5, y costés, o sea que son 50 días, penta es 50. Entonces se celebraba la fiesta de la cosecha plena, cuando Israel pasa de ser seminómada a ser sedentarios y por primera vez ven las cosechas del fruto de sus trabajos. Entonces hay que celebrar la cosecha, que es un don de Dios, y que el cálculo que hicieron es que era en 7 por 7, 7 días por 7 días, 49 días, 7 semanas, para que desde el momento en que la espiga surge hasta que madure y esté de cosechar. Entonces en 7 por 7, 49, más 1, que es el día que se comienza la cosecha. Por eso 50. Entonces desde aquí ver cómo la cosecha es un momento de fiesta, de celebración de la vida, porque gracias a la cosecha ahora tienen alimento para vivir. Luego se une a esta fiesta aquel momento en el que el Sinaí, Dios le da las leyes, las tablas de la ley a Moisés. Y se entiende que después de la salida de Egipto, la cosecha de todo el esfuerzo que se hizo del sufrimiento en el desierto es el don de la ley mosaica. Es la palabra de Dios que hace que los que la escuchan también encuentren vida. Por lo tanto, la celebración de una cosecha de alimentos físicos, que da el pan físico, ahora da lugar a la fiesta de la cosecha de un alimento que no es físico, sino espiritual, el pan de la palabra de Dios. Y desde esta palabra entonces se entiende como aquel momento en el que la humanidad en Babel se destruye. Recordemos que se dice que la humanidad tenía un solo labio, que la humanidad tenía un solo corazón, la humanidad tenía una sola alma. Es decir, la humanidad vivía la unidad en Dios. Pero cuando la humanidad se endiosa a sí misma, buscando caminos sin Dios, entonces se pervierte, se separa, se rompe, porque unos pisarán a otros, unos se pondrán por encima de los otros, y esto causa la ruptura, la separación, el desorden, el caos, Babel.
Desde esta experiencia, entonces, se realiza en Israel lo que se llama el Midrash, la relectura edificante de una acción de Dios antigua y que se aplica al hoy. En el hoy de la historia, lo mismo que Dios ha hecho, lo está haciendo. Dios no es el Dios que se quedó en el pasado, en la distancia. Es el Dios que hoy está actuando en medio de nosotros. Por esa razón, al celebrar Pentecostés, ese Espíritu de Dios, que es lo que celebramos, es la venida de una persona. No es la venida de un rayo, sino la venida de una persona, que es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es una persona que es el Espíritu del amor de Dios, que para entenderlo más o menos se ha dicho es que en la mirada del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre procede el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios, y que no se puede entender de otra forma sino con el fuego, porque en aquellos momentos el fuego, y con muchas otras culturas, es figura de la divinidad. Por lo tanto, el fuego quema y permite la renovación. Todos hemos visto cuando uno prende fuego a un terreno, por ejemplo, para la siembra, y luego todo se va renovando, salen nuevas hierbas. Asimismo dice, ven Espíritu Santo a renovar la tierra. Pero en este caso es el fuego del amor de Dios. Y esta celebración de Pentecostés es la que cierra la Pascua. Estos 50 días que para nosotros son una relectura edificante, es un midrash también de lo que pasó en Israel. Recordamos el fruto, la plena cosecha que Dios nos da, no ya del alimento físico, sino del alimento espiritual, por así decirlo, del pan de la palabra, del pan de la Eucaristía y el pan de la comunidad. Desde esta mirada, entonces podemos ver algo interesante, como Pentecostés, al igual que toda la Pascua, realmente es un solo día. Por eso en Juan vemos que al atardecer del día de la resurrección viene el Espíritu Santo en el mismo día. El mismo día es la resurrección, el mismo día es la ascensión y el mismo día es Pentecostés. Sin embargo, en Lucas se da en 40 días la ascensión y en 50 días Pentecostés, porque Lucas está haciendo una relectura edificante y está aplicando la Pascua judía al cristianismo, para que en 40 días de manera pastoral, espiritual, podamos vivir la plenitud de nuestra salvación, podamos vivir con alegría la acción de Dios en la que se vence el pecado, la muerte y el mal. Y por esa razón, al ver hoy el Evangelio de San Juan, que estuvimos escuchando, vemos como dice, primero hay una actitud. Recordemos que la Iglesia, en la teología cristiana, católica, nace a los pies de la cruz de Cristo, cuando brota sangre y agua, que es signo de la Eucaristía y del bautismo. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Luego de eso, la Iglesia se va conformando en un proceso histórico de experiencia maravillosa de Dios. Y en ese proceso histórico, la Iglesia, aunque se ha reunido, dice, en el mismo lugar, significa sinaxis en griego, de viene sinagogue, sinagoga, en el mismo lugar. Sin embargo, la Iglesia está llena de miedo. Dice, los apóstoles estaban con las puertas cerradas, con miedo a los judíos. Entonces, el primer detalle que es muy aplicable hoy es que siempre que estemos con miedo, estaremos con las puertas cerradas. Las puertas de la casa, las puertas de la vida, las puertas del amor.
Y es allí donde Jesús, dice, se aparece en medio de ellos, se presenta y nos dice, como en aquel momento, Shalom Aleichem, les deseo la plenitud de los bienes divinos. La plenitud mesiánica es lo que yo les traigo a ustedes. Olviden el pasado y vivan la acción de Dios maravillosa en el presente. No vivan el pasado, vivan el presente y en él la acción maravillosa de Dios. Y dice el texto, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Es decir, la vida de miedo es una vida triste, no hay alegría en el miedo. El miedo nos cierra, nos paraliza, nos angustia. Sin embargo, cuando vemos al Señor, cuando vemos su presencia, nos llenamos de alegría. Y Jesús les dijo de nuevo, dice, Shalom Aleichem, les deseo y les traigo la plenitud de los bienes divinos. Y miren lo que dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En el amor del Padre que tanto amó Dios al mundo, dice el texto de Juan 3:16, que envió a su Hijo por amor, para que nadie perezca y para que todos nos salvemos. En ese mismo amor, Jesús nos envía a nosotros. Y por eso, al ser enviados por Jesús, somos enviados para amar y perdonar. Porque todo lo que demos a los demás, en realidad nos los damos a nosotros mismos. Todo. Los pensamientos, las palabras, los actos, todo lo que damos a los demás, nos los estamos dando a nosotros mismos, por ser todos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la unidad. Por eso, cuando miramos el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11, cuando habla de todo el ruido y las lenguas de fuego, está hablando de la acción de Dios en los apóstoles. Y cómo estos apóstoles, dice, siendo campesinos, siendo pescadores, ahora hablan distintos idiomas. Y los que los escuchan entienden en su lenguaje. Esta es la antítesis de Babel, de la Torre de Babel. Si en aquel momento el espíritu humano, el ego, causó la separación del labio de la comunicación humana, ahora el Espíritu Santo causa la unidad. Y aunque haya muchos lenguajes, todos pueden comprenderse. Porque el don del Espíritu Santo nos da el lenguaje que todo mundo puede entender. Y es el lenguaje de Dios. Y Dios es amor, el lenguaje del amor. En este lenguaje del amor, todo mundo puede comprenderse, ayer, hoy y siempre. Y precisamente este lenguaje del amor nos revela que en la historia hay dos maneras de vivir. O vivimos como Babel, o vivimos como Pentecostés. O vivo mi vida como Babel, en confusión, en separación, en división, o vivo Pentecostés, en comunión, en unidad, en el Espíritu. En otras palabras, o vivimos según el Espíritu de Dios, según el Espíritu del amor, o vivimos según la carne, como dice Pablo en la segunda lectura de la carta a los Gálatas. Y así como cuando Jesús da el Espíritu Santo, dice, reciban el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros nos abramos al Espíritu Santo, al Espíritu del amor de Dios. Tú y yo decidimos si nos abrimos o no. Tú y yo decidimos si nos abrimos al Espíritu de Dios o nos abrimos al Espíritu del mundo, a la carne. Entonces Pablo va a decirnos, hermanos, les exhorto a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Es decir, el que ha pasado por la Pascua, el que ha hecho el paso de la muerte a la vida, del desamor al amor, se abre al Espíritu de Dios, lo recibe y se compromete a vivir una vida según el Espíritu.
que siempre será una vida de unidad, de comunión, de paz, de alegría. Esa vida precisamente, dice, se contrapone a la vida según la carne, según el ego. Esa carne que habla Pablo es el ego, esa idea que nosotros hemos creído que es lo que somos, creemos serlo, creemos que somos un cuerpo, creemos que somos esta materialidad y confundimos nuestro ser con el biovestido que usamos en este mundo, con el cuerpo. Entonces, si yo me identifico con el espíritu, vivo una realidad, y si me identifico con el cuerpo, vivo otra realidad. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando me he identificado con uno o con otro? Por los frutos que vivimos. Dice, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta, del ego del hombre. Lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, rivalidades, ira, rencilla, divisiones, discordias, juicios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, el que vive esto no puede vivir el reino de Dios, porque ha excluido de su vida el reino. No deja reinar a Dios, deja reinar al ego, deja reinar las ideas engañosas del mundo. Sin embargo, dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Dice, los que viven esto, viven el reino. Es decir, han dejado reinar a Dios. Por lo tanto, vivir toda la Pascua y Pentecostés es una llamada a vivir según Jesucristo. Y eso significa, dice, crucificar el egoísmo. Aquí radica todo, dice, y los que son de Jesucristo han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Todas las pasiones del ego que vienen del miedo, soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza, todas esas pasiones vienen del ego, del miedo. Dice, eso lo hemos crucificado con Cristo. Y por lo tanto, si tenemos la vida en el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. Y precisamente hoy, fíjense, cerramos esta cincuentena pascual. A partir de hoy nos ponemos de nuevo de rodillas en la consagración. A partir de hoy podemos orar de rodillas otra vez. A partir de hoy podemos hacer ayunos que no se hacían en la cincuentena, porque estábamos de pie, triunfantes con Cristo. Hemos pasado de la muerte a la vida. Y esta cincuentena que se cierra con Pentecostés nos da la fuerza para vivir en el Espíritu Santo y según el Espíritu Santo a partir de hoy. No es que la Pascua se acabó, es que la Pascua ha llegado a su plenitud. Hemos cosechado la plenitud de la Pascua. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu del amor de Dios para vivir según ese amor. Y precisamente viviendo ese amor es como probaremos que hemos resucitado, que hemos pasado de la muerte a la vida, porque en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos, porque quien no ama permanece en la muerte. Entonces, que hoy nosotros nos dejemos marcar por el Espíritu Santo, que hoy de verdad lo recibamos, es decir, le digamos, Señor, ya no quiero vivir según el ego, según el mundo egoísta humano, según las ideas del mundo. Quiero vivir según el Espíritu de Dios para dar los frutos del Espíritu en todas las relaciones que pueda encontrar, y que podamos vivir así la santidad cristiana, que es santidad en el amor. La santidad cristiana, que es ser consciente de ser todos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo desear ser aquello que Dios nos llama a ser, para contribuir a un mundo mejor, a un mundo más humano, a un mundo liberado por el amor, por la paz, la comunión y la alegría. Que así sea.
Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Vamos a hacer ese credo consciente, vamos a hacer el credo niceno-constantinopolitano de manera muy consciente para que realmente estemos abiertos al Espíritu de Dios y lo recibamos. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo me da con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Por la Santa Iglesia, que el fuego del Espíritu la haga signo tangible de la presencia del Señor entre los hombres, lugar visible de su amor, instrumento eficaz de su salvación. Oremos al Señor. Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, que el Espíritu dé fortaleza y de ciencia, los haga guías iluminados y maestros auténticos de la verdad del Evangelio para el pueblo de Dios en camino. Oremos al Señor. Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Por los gobernantes de la tierra, que el Espíritu de sabiduría guíe sus mentes y sus conciencias, para que siempre, en lugar de la cerrazón, elijan el diálogo, en lugar de la violencia, elijan la paz, en lugar del egoísmo, elijan la caridad. Oremos al Señor. Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Por los que sufren, por los que están solos y abandonados, que el Espíritu Consolador visite sus corazones, para que la caricia de la presencia de Dios pueda infundir en todos coraje, fuerza y esperanza. Oremos al Señor. Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Por todos nosotros, que el soplo del Espíritu traiga novedad a nuestra vida, para que dejándonos guiar y modelar por Él, podamos llegar a ser templo y morada de Dios. Oremos al Señor. Espíritu Santo, conduce nuestras vidas. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. Su mensaje escuchó, con sí generoso, al enfrentar su misión.
María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, ya que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Ese mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que sea derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Jorge Tito Rodríguez Martínez, y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Dios nos ha dado su mismo Espíritu, el Espíritu del amor. Y solo abiertos, recibiendo ese Espíritu, transformaremos la faz de la tierra hacia la comunión y la unidad. Juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él nos quita el pecado del mundo, el que nos invita a abrirnos a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios, para vivir como hijos de Dios. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Renueva, renueva, renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva todos corazones. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva los corazones. Renueva, renueva, renueva nuestros corazones. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza, y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que hoy vivimos nuestra acción significativa, cuyo tema es invitados a vivir la santidad en el amor como María. Y la acción significativa es la oración con María, conscientes de la comunión en el amor como cuerpo de Cristo. Y siguiendo aquella escritura que Santa Teresa del Niño Jesús decía, donde ella descubre que la iglesia es un cuerpo y que ella desea estar en ese cuerpo, en el corazón, y en el corazón vivir el amor, ser el amor. Así se nos invita hoy a que por grupos pastorales, familiares, vecinales, catequesis, de manera personal o virtual, cada uno escriba qué parte del cuerpo de Cristo le gustaría ser. Luego se conforma el cuerpo de Cristo y se dialoga sobre la importancia de cada uno en la vivencia de la santidad pascual de la Iglesia Comunión. Y al final se termina con el rezo de un misterio del Rosario. También recordamos que se ha enviado el cuestionario para la Asamblea Eclesial Latinoamericana y que pues lo llenemos, lo enviemos al correo que le dimos, que es vicariadepastoral@outlook.com. También queremos felicitar a los organizadores de esta primera vigilia de Pentecostés digital que realizamos anoche, gracias al Ministerio de Música, a los niños, a los jóvenes, a las pastorales y a todo lo que
estuvieron involucrados y que vivimos ese momento de vigilia en torno a la espera de recibir el don del Espíritu Santo, de abrirnos realmente al Espíritu de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. A cada aclamación responderán amén. El Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de los discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, les alegre con sus bendiciones y les llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique nuestros corazones de todo pecado y les ilumine con toda su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en la diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esa misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a vivir según el Espíritu de Dios, es decir, a vivir según el amor de Dios. Estoy en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y en este momento apagamos el cirio pascual como signo del cierre del tiempo de Pascua, y que esa luz ahora quede en nosotros, la luz de Cristo, brille en nosotros para que cada día mostremos la luz del amor a los demás. Apagamos este cirio como cierre de la cincuentena pascual, pero abrimos nuestras vidas para que la luz de Cristo simbolizada en él brille para siempre en el amor, la paz, la alegría, la compasión y la justicia. Amén. A todos y a todas, feliz domingo de Pentecostés, y que la fuerza del Espíritu nos acompañe siempre y estemos abiertos a ese espíritu del amor, porque solo así transformamos la sociedad. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.